la bienvenida al doctor Diego Alonso Arias Ramírez. Él es doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona, magíster en Derechos Humanos de la Universidad Católica de Lyon, Francia, magíster en Teoría Jurídica y Filosofía de Derecho en la Universidad Libre, es abogado y filósofo. Doctor, tiene la palabra. Bien, buenas tardes. Quiero en primer lugar darles un saludo cordial a los que me acompañan en este conversatorio, al doctor Carlos, a la doctora Aura María, al doctor Cristian y a la doctora Clemencia. También quiero, hacer un reconocimiento y un agradecimiento a la Universidad de Santo Tomás, Facultad de Derecho, por permitir este espacio que en buena hora creo que es importante para hablar un poco sobre el tema de la cárcel, del virus y del castigo. Bien. Yo quiero empezar esta conversación estableciendo una infidencia. Y es que estuve muchos años en la prisión. Tuve la posibilidad de olerla, de sentirla, de verla desde adentro. Desde luego lo hice en mi condición de servidor público y es desde esa experiencia que quiero plantearles algunos temas o dialogar con ustedes sobre algunos temas. En un texto muy, digo yo, maravilloso de un premio Nobel de Literatura, Crónica de una muerte anunciada, se leía en un pasaje que la mayoría pudieron hacer algo por impedir el crimen y sin embargo no lo hicieron. Se consolaron con el pretexto de que los asuntos de honor son estancos sagrados a los cuales solo tienen acceso los dueños del drama. Pues bien, el drama de la pandemia del coronavirus en el sistema carcelario colombiano comenzó el 21 de marzo en un motín sobre el cual aún no hay explicaciones de las autoridades penitenciarias y que se cobró de antemano en la cárcel modelo de Bogotá 23 vidas. Esas 23 vidas desnudas, esas nudas vidas, para decirlo en los términos de Agamben. Y es entonces sobre ese panorama, un poco desolador, y robándome la expresión de Achille Mbembe, quiero plantear algunas consideraciones sobre esta necropolítica penitenciaria y carcelaria en épocas de pandemia y de virus. Para ello yo voy a, dividir esta corta intervención, odio la palabra intervención, esta conversación en dos momentos particulares. El primero, quiero plantear algunas consideraciones de orden lego-administrativo y desde allí poder exponer algunas cifras y establecer algunas conclusiones. En segundo lugar, pondré de relieve algunas consideraciones sobre la pandemia, el castigo, pero quiero particularmente hacer un énfasis en la figura criminógena de la prisión. Entonces, en ese orden de ideas, quiero empezar poniendo en contexto nuestro actual sistema penitenciario y carcelario, decirles que nuestra institución INPEC cuenta con 132 establecimientos entre carcelarios y penitenciarios y a hoy una población de 109.756 privados de la libertad. Este dato es de hace unas horas antes del almuerzo, sin que entraran a las estadísticas los militares que violaron a una niña en Verachamí y que por unos días se van a librar de la fatídica cadena perpetua. Esta primera cifra de los 109.000 internos o privados de la libertad en nuestro sistema carcelario va acompañada también de un índice que para mí es histórico en el hacinamiento carcelario colombiano. Digo histórico porque es tal vez uno de los índices de hacinamiento más bajos en los últimos años, hoy de un 35.43%. No obstante, este porcentaje, que pareciera ser significativo por lo bajo en los últimos años, no se relaciona o correlaciona con la tasa de encarcelamiento. Nuestra tasa de encarcelamiento por cada 100.000 habitantes, ¿sí?, se ubica en la cifra de 233 personas por cada 100.000 habitantes. Evidentemente, es un guarismo muy por debajo de otros países,
Hablo de Estados Unidos con una tasa de 655 personas por cada 100.000 habitantes. Es un hacinamiento, digamos, una cifra, perdón, importante en una población de casi 2.3 millones de detenidos en las cárceles privadas y públicas, estatales y federales de los Estados Unidos, donde más del 85% de la población privada de la libertad son negros inmigrantes. Estamos entonces también por debajo de cifras como las de El Salvador, con 38.000 personas privadas de la libertad y una tasa de encarcelamiento de 604 personas por cada 100.000 habitantes, ¿sí? Donde establecimientos del Salvador cuentan con hacinamientos del 300%, algunos del 600%, y donde la situación es agravada por las decisiones del señor Bukele de unir o mezclar a todas las maras en los diferentes patios. Nuestra cifra de 233 personas por cada 100.000 habitantes también es más baja que la del Brasil, que con 733.000 personas privadas de la libertad tiene una tasa de encarcelamiento de 366 por cada 100.000 habitantes, un país que también en el panorama del sistema carcelario latinoamericano, el 17 de febrero pasado tuvo la fuga de al menos 1.350 personas de varios centros del estado de Sao Paulo, y después que el gobierno de Bolsonaro se resistiera a darle una libertad a más o menos 35.000 personas que se encontraban allí en un régimen semiabierto. Bien. También estamos por debajo de las cifras del Uruguay, que tiene una tasa de 337 personas por cada 100.000 habitantes, pero que tiene un dato muy alarmante, y es que el 67% de las personas privadas en Uruguay hoy son inocentes, quiere decir que se encuentran con una detención preventiva. Sin embargo, nuestra cifra de 233 personas por cada 100.000 habitantes es, digamos, una cifra que está por encima de otros países, como México, con una tasa de 158 personas por cada 100.000, como Chile de 230.000, cifras oficiales de Venezuela, las cuales pues tampoco hay que confiar mucho, pero que son oficiales, de 137 personas privadas de la libertad, con una población de 57.900 personas privadas en este país, pero muy por encima de Bolivia, del Ecuador, y desde luego que nuestra tasa de encarcelamiento está muy por encima de la media europea de 126 personas por cada 100.000 habitantes, y ni qué decir entonces de países del norte de Europa, Dinamarca con 68, Suecia con 60, Finlandia con 52. Bien, no obstante, todas digamos, estas cifras de encarcelamiento que ya nos van marcando una pauta de cómo es el comportamiento del sistema carcelario, no solo a nivel latinoamericano, sino también mundial, Colombia sigue ocupando un honroso puesto 14 en el mundo de los países con mayor número de población privada de la libertad, y es el segundo país después de Brasil en América del Sur. ¿Para qué estas cifras, o por qué, digamos, traigo estas cifras? Estas cifras son importantes porque nos ayudan a entender un grave problema que afronta la mayoría de los sistemas carcelarios, al menos en nuestro continente, y que no es otro que el abuso arbitrario, desmedido, de la utilización de la detención preventiva. De la detención preventiva de aquellos ciudadanos que aún gozan del principio, ¿cierto?, o del derecho de presunción de inocencia. Y fue en ese sentido, ¿cierto?, que sale la Declaración 120 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en ella se expone con mucha claridad que se deben tomar las medidas necesarias tendientes a reducir los niveles de sobrepoblación y hacinamiento. Y recomienda reducir, ¿cierto?, racionalizar, perdón, y ordenar medidas alternativas a la privación de la libertad. Obviamente, esta declaración 120 está
o tiene su base jurídica en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, artículo 7º, literal 5º, donde nos dice que toda persona que se encuentre detenida debe ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad, desde luego. Pacto que también está ratificado en las reglas de Tokio y obviamente en las 100 reglas de Brasil. ¿Qué es lo que hace la CIDH? La CIDH nos hace un llamado a la despoblación carcelaria. Es un llamado a la humanización del sistema carcelario. Si me permiten, a un llamado urgente por el humanismo penitenciario y carcelario, y desde luego un llamado al ejercicio del control convencional en ese esquema difuso regional del ius común continental de la CIDH y de los organismos multilaterales. Este llamado entonces a la despoblación, digamos que no es un tema nuevo, o mejor, nada en el sistema carcelario es nuevo, ¿cierto? Pero es frente a esta despoblación, repito, de estos inocentes, quienes gozan de la presunción de inocencia, que yo quiero hacer hincapié. ¿Por qué? Porque es quizás ese abuso de la figura de la detención preventiva la que presenta un componente dañino, maléfico, que atenta contra el derecho a la presunción de inocencia. Es interesante en el caso colombiano revisar el siguiente dato. En marzo del 2020, antes de la pandemia, prepandemia, teníamos 122.598 personas privadas de la libertad, de las cuales 36.229 eran inocentes, estaban en detención preventiva y rondábamos el hacinamiento en un 52%. En estos 3 meses, ¿sí?, tenemos una población o una reducción de la población a 109.583 personas privadas de la libertad. Yo les llamo secuestrados de tiempo, ¿sí? Y de estos 30.213 son inocentes, ¿cierto? Ese número que supera el 28%. Y se logra reducir el hacinamiento el 35.41. Si tomamos estas cifras y las contrastamos entre la capacidad real del sistema, 79.000, 80.000 personas, y la llevamos a analizar con la población que nos queda privada de la libertad, o sea, la sobrepoblación, que son 28.600, entonces encontramos que las personas que están en sobrepoblación suman el 30%, que viene a ser el mismo guarismo de las personas privadas de la libertad. Solo con este pequeño análisis de estas cifras, podemos concluir ya, o podemos sacar la primera conclusión. Si restringimos o limitamos el uso abusivo, desmedido de la detención preventiva, nuestro sistema penitenciario y carcelario podría llegar a índices de hacinamiento cero, e incluso podríamos llegar a dar positivo, no para COVID, desde luego, sino para tener cupos penitenciarios y carcelarios. Lo que yo quiero probar con estas cifras es que sí se puede. En 3 meses se han desinstitucionalizado más de 12.000 personas y el mundo aún no se acaba. Y la prisión tampoco, digamos que lastimosamente, pero mire la cifra en 3 meses utilizando, digamos, este tema de la desinstitucionalización. Bien. No obstante estos datos, ¿cierto? Nosotros tenemos un hacinamiento del 35% en Colombia. Pareciera ser menos grave frente a estadísticas de hacinamiento en las cárceles de América Latina, por decir algunos casos, Centroamérica, El Salvador del 300%, Guatemala del 380%, pero mucho inferior a Costa Rica con el 30%, Panamá con el 27% y desde luego ya Colombia con un 35%. Pero el problema penitenciario y carcelario antes de la pandemia y con pandemia no deja de ser extremadamente grave y preocupante. ¿Y por qué? Porque las condiciones difíciles de la prisión, donde ahora, digamos, hemos empezado también ya a limitar o a eliminar más derechos, las visitas, el trabajo, el aislamiento total dentro del aislamiento, la angustia de los familiares, por nombrar algunas, hace que se agraven las condiciones inicialmente en las cárceles colombianas.
Y aquí doy un paso a mi segundo aporte sobre el tema de la cárcel criminógena. Si bien es cierto que el sistema carcelario reporta un número bajo de fallecidos por este virus, lo cierto es que la vulnerabilidad sigue latente, sobre todo en estas instituciones totales, que definió muy bien Gottman al hablar de ellas como lugares de residencia o de trabajo donde un grupo o un número de individuos que tienen una igual situación, que están aislados de la sociedad por periodos determinados, comparten en su encierro una rutina diaria, pero esa rutina siempre está administrada formalmente. Pues aquí entonces encontramos esa prisión, y no solamente la prisión, sino que nos referimos a esas instituciones totales, a los centros geriátricos, a los hospitales, a los colegios, a las universidades, a las guarniciones militares, y donde todas ellas, evidentemente, el COVID-19 ataca con mortalidad en estas instituciones impecablemente descritas por Michel Foucault. Pero permítame, doy un paso más adelante. Y lo voy a decir de esta manera, y es tal vez una expresión fuerte, pero lo voy a decir. Es la prisión por naturaleza, por physis, para usar el término de Aristóteles, criminógena por natura. Es la cárcel criminógena. O para decirlo mejor en los términos freudianos, la cárcel en sí misma tiene una pulsión tanática, tiene una pulsión de muerte. La cárcel está direccionada desde el Estado hacia una política repudiable de populismo punitivo, no solo por cadenas perpetuas, sino por todo un entramado de populismo que hacen, ¿cierto?, de esta política una política propia de la necropolítica de nuestro sistema carcelario. Y yo digo lo anterior porque en el caso de nuestras prisiones encontramos desde la época colonial, desde las cárceles del divorcio, desde la cárcel chiquita, desde la cárcel de corte, pasando por el panóptico, las colonias, hasta pasar por los herones del modelo norteamericano de las prisiones, hasta este estado moderno, siempre han sido las mismas precarias condiciones de salubridad, las mismas condiciones de hacinamiento, las mismas condiciones de mendicidad, de pobreza del sistema carcelario. Y siempre, desde luego, han sido las mismas políticas de sastrería de los gobiernos. Es una política desastre, comillas, estamos tomando medidas. Siempre están tomando medidas como un sastre, pero nunca se ven resultados efectivos hacia la resolución de los problemas no pandémicos, sino endémicos del sistema carcelario. Y esas medidas, entonces, son expresadas a través de una resolución tardía, la 843 del 26 de mayo del MinSalud, en el que se adopta el protocolo de bioseguridad para el sistema carcelario. Y que más bien esta resolución, ¿sí?, parece un episodio del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿sí?, donde nos dice que el distanciamiento físico debe ser de 2 metros, que debe haber un continuo lavado de manos, que debe haber unas prácticas de higiene, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, el aislamiento, ¿cierto?, sobre el aislamiento total para los contagiados es la salida más efectiva a la crisis que propone el Estado. Pero para nadie es un secreto que en algunos pabellones tenemos hacinamiento de más del 300%. Y en algunos establecimientos, caso Chocó, con más del 100% de hacinamiento en todo el establecimiento. Y todos con un sistema deficiente de salud, administrado por unas fiducias, una la fidoprevisora, la otra la fiduagraria, que no sé qué toque el tema agrario, administrando sistemas de salud en las cárceles, con un alto índice de enfermedades catastróficas. SIDA, cáncer, varicelas, tuberculosis, enfermedades renales, diabéticos, cardiopatologías. Todo esto aunado a la mala alimentación, pocos programas de trabajo, de estudio, mala enseñanza, personas sin en dónde dormir, habitantes de los baños, de los pasillos, personas confinadas en espacios de 2 metros para 5 o 6 privados de la libertad,
escaso acceso a los medicamentos, poca atención en salud, extremados trámites para acceder al servicio médico, tercerización de los servicios de salud. ¿Y qué no decir entonces de los pacientes psiquiátricos? De los adictos a sustancias psicoactivas, sin tratamientos, sin medicación. ¿Qué pasa con las mujeres gestantes, con los niños, con las niñas, con las comunidades indígenas? ¿Cuál es el papel para los discapacitados? ¿Qué pasa con la comunidad LGTBI? Y por supuesto también cuál es la protección para los funcionarios penitenciarios, para los trabajadores penitenciarios. Para todos ellos simplemente tenemos un lavado de manos, lávense las manos como Pilatos y practiquen el distanciamiento físico, porque desde luego el contacto social hace rato que les fue arrebatado. El tema de la pandemia entonces solo ha dejado al descubierto que la cárcel es la región más oscura del poder punitivo. Es allí donde el individuo no tiene derechos, es despojado de sus derechos. Hay una epogé, para decirlo en términos de Husserl. Allí hay una suspensión total de los derechos, generando un fuerte divorcio entre lo que es la realidad carcelaria y los derechos humanos. El COVID-19, digamos que nos ha servido para develar o para correr el velo y dejar ver con mucha claridad el repliegue del Estado social de derecho de nuestro texto constitucional hacia un Estado criminal. El preso en Colombia no da réditos políticos. El preso es la personificación del mal para el Estado. Es el sujeto indeseable, el anormal, el que no va con la norma. Es a ese sujeto al que quisiéramos aplicarle la pena de muerte. ¿Sí? En un texto de Jacques Derrida, El soberano, La bestia y el soberano, perdón, se dice que la pena de muerte es lo propio del hombre, dice Jacques Derrida. Pero como no tenemos legitimado el cadalso porque lo abolimos hace rato, pues entonces simplemente lo que hacemos como Estado, ¿cierto?, es no matar en la cárcel. Entonces sí, sutilmente lo que hacemos es dejar morir en la cárcel, ¿sí?, que a la final será la misma cosa, ¿sí? En otras palabras, el Estado deja morir a aquel que es indeseable en la cárcel. En la cárcel, en ese espacio, como lo refiere Agamben, está la vida desnuda, está la vida expuesta, está la nuda vida, a la que cualquiera puede poner fin. Y más ahora, en estos estados de excepción que han tomado el país, ¿cierto?, donde ahora es la regla, la excepcionalidad, en el sistema también penitenciario y carcelario pasa a ser igual. Bien, dos ideas más. Las prisiones en Colombia, prepandemia y pospandemia, seguirán siendo neocampos de concentración, al mejor estilo de las definiciones que hacía en un texto de Alfred Hoss y de Carl Binding, La libertad para la aniquilación de la vida indigna de la vida, ¿cierto? Es porque en la cárcel, en estos neocampos de concentración, esas vidas ya no deben ser vividas. Esas vidas que tienen estas personas son vidas que no tienen dignidad, por lo tanto, entonces, esas vidas hay que desecharlas, como se desechan las del pobre, las del enfermo, las del loco, las del anciano, las del negro, las del gay, las del contagiado, las del leproso, las del migrante. Es esa eliminación de los seres humanos, ahora en épocas de prisiones, que ha dejado atrás esa fase del reciclaje, esas bodegas humanas de las que tanto se ha hecho referencia, para pasar a la eliminación de los residuos. Como lo plantea bien Zygmunt Bauman, en otras palabras, estamos entonces en la administración del BIOS y en la imposición del TANA. Tomar medidas contundentes entonces y valerosas toma tiempo y toma dificultades, porque frente a este hiperencarcelamiento, solamente nos debería quedar el imperativo categórico kantiano o el imperativo de los derechos humanos. Sin embargo, y ya para terminar, sé que la tarea de la despoblación o desinstitucionalización de los presos será sometida a lo que bien llamó el criminólogo Jacques Lund el pánico moral.
que no es otra cosa que la perturbación emocional desmesurada que generan, ¿cierto?, los medios de comunicación en esta necropolítica, esos medios de comunicación que callan siempre las alternativas a la prisión, que callan el descarcelamiento de los presidiarios y que, contrario sensu, estimulan es el odio y el rechazo al privado de la libertad. Esto simplemente refuerza la función real de la cárcel, que no es otra que el gobierno de la pobreza, el ejercicio de la violencia legal sobre la clase baja, sobre los lower class. Pues esto no es más que entonces eso, administración de la vida en un ejercicio de quién decide quién muere y quién no. Antes matábamos por vivir, matábamos a las brujas, a los malos, a los bárbaros, para que otros vivieran. Ahora necesitamos que mueran los pobres, los negros, los enfermos, los viejos mayores de 70, ojalá que estén pensionados. Queremos que mueran los presos para que otros sigan viviendo. Yo creo que el tiempo ya lo superé con creces, entonces yo me despido en este momento, dejándoles, tal vez, o me despido con una frase de Hemingway que decía que aquí lo único que nos separa de la muerte es el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Diego Alonso Arias, por su intervención. Ahora damos pie al doctor Cristian Leonel Guardia López. Él es profesor de la Universidad de Antioquia, coordinador de área de Derecho Penal y de los programas regionales de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de esta misma universidad, director del Grupo de Investigación del Sistema Penitenciario, abogado de la Universidad de Antioquia y especialista en Ciencias Penales y Penitenciarias de la Universidad de San Buenaventura, magíster en Derecho, magíster en Sociología Jurídica Penal de la Universidad de Barcelona. Doctor, bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la presentación. A la Universidad Santo Tomás, gracias por permitirnos tener estos espacios tan necesarios y tan productivos otrora en la presencialidad, ahora a través de estos medios. Un saludo especial al doctor Diego Arias, a la doctora Aura María Pérez y al doctor Carlos Ruiz, con quienes tengo la posibilidad de compartir hoy este conversatorio. Digamos, el título que se propone para esta conversación de prisión, virus y castigo, pues podría darnos bastantes temas de discusión en torno a lo que ha sido el sistema penitenciario y carcelario colombiano y cómo este ha sufrido también consecuencias nefastas con la pandemia actual del COVID, pero no única y exclusivamente por ella. Pero yo quería centrar mi intervención por lo menos en dos grandes ideas. Ya con lo acabado de expresar por el doctor Diego Arias, también le queda a uno poco que decir respecto a cómo ha afectado el coronavirus y el concepto de pandemia al sistema carcelario y penitenciario colombiano, pero quiero expresar un par de ideas sobre un concepto que a mi modo de ver puede ejemplificar y puede dar cuenta de la manera como hoy es necesario reflexionar sobre diferentes situaciones de nuestra vida como miembros de una sociedad, como miembros de un Estado, y sobre todo esas situaciones cómo afectan el ámbito de la prisión, el ámbito carcelario y el ámbito penitenciario. Porque podríamos, como hacía el doctor Diego, haciendo un recuento histórico de lo que ha sido la prisión a lo largo de la historia, pues muy pocas veces en ese recuento tendríamos cosas buenas que decir sobre la prisión. Yo, recogiendo un poco un concepto que utiliza el profesor Iñaki Rivera en un texto recientemente publicado denominado Pandemia, Derechos Humanos, Sistema Penal y Control Social, donde él actúa como coordinador, pero hay artículos de grandes juristas como Zaffaroni, como Ferrajoli y otros tantos grandes juristas latinoamericanos. Él habla allí de un concepto del gran encierro en la modernidad tardía.
haciéndonos un llamado de atención de que ese concepto del encierro, ese concepto de la prisión, de los muros, hoy no es exclusivo de quienes están privados de la libertad de cuenta de una pena o de una medida de aseguramiento, sino que hoy todos estamos confinados en los muros de nuestras casas. Hoy estamos viviendo una era de encierro y de encarcelamiento masivo más allá de los muros de la prisión. Y todo por cuenta precisamente de ese concepto de la pandemia, que no es un concepto tampoco nuevo ni novedoso, sino que pareciera también ser un proceso cíclico a lo largo del tiempo que cada vez aparece para darnos una sacudida de cómo nos estamos comportando como sociedad. Teniendo como punto de partida ese concepto, yo también quiero referirme a otro concepto de un muy destacado filósofo que es Michel Foucault. Él, en una entrevista de 1977, trataba de explicar un poco ese concepto de dispositivo. Y el concepto de dispositivo yo creo que es muy útil para explicarnos lo que está pasando hoy con toda esta cuestión de la pandemia, el confinamiento, la cuarentena o como lo queramos llamar. Foucault en esa entrevista trataba de dar cuenta de ese concepto de dispositivo y nos decía que un dispositivo engloba un conjunto heterogéneo que puede comprender discursos, instituciones, reglamentos, normas jurídicas, órdenes gubernamentales, instalaciones arquitectónicas, enunciados y categorías científicas, valoraciones morales. En últimas, ese concepto de dispositivo engloba tanto lo dicho como lo no dicho. Es una red que puede establecerse en torno a todos estos elementos. Foucault nos decía que ese concepto de dispositivo lo que plantea es una función de legitimación de una determinada práctica para dar acceso a un nuevo campo de racionalidad o a una nueva forma de entender un estado de cosas. El dispositivo entonces, en términos de Foucault, puede ser una estrategia para dar respuesta a acontecimientos que siempre se presentan como urgentes, como excepcionales, como emergentes, y frente a los que no bastan los recursos ordinarios, sino que es necesario acudir a medidas extraordinarias o excepcionales. El dispositivo es entonces un claro instrumento de gobierno para justificar una determinada práctica que se considera necesaria e imperiosa. Foucault terminaba diciendo que el dispositivo en últimas no captura a los sujetos, sino que los produce. El dispositivo produce una especie o una categoría especial de sujetos. La pregunta que tendríamos que hacernos ahora en este ejercicio reflexivo al que estamos llamados como académicos es si el actual tiempo de pandemia puede considerarse como un dispositivo. Si lo que estamos viviendo hoy es un dispositivo y quizás más importante que la pregunta anterior sería qué tipo de sujetos produce o qué tipo de subjetividades está produciendo este dispositivo de la pandemia. En la misma línea de Foucault, Gilles Deleuze, el filósofo francés, planteaba que el dispositivo lo que produce es una subjetividad obediente, sujetos que están sujetados a un orden de discurso, cuya estructura siempre está encaminada a mantener una verdad dogmática que requiere no más que el acatamiento, no requiere ser cuestionada ni reflexionada por parte de los ciudadanos. Hoy en Colombia nosotros estamos viviendo un contexto desde hace un poco más de 2 meses de confinamiento, de militarización de algunas zonas o sectores. Estamos llamados a hacer teletrabajo, teleestudio, teleescuela. Hay una excesiva concentración del poder en el Ejecutivo que diariamente nos sorprende con nuevos decretos reglamentarios en todas las materias, incluyendo la penal, incluyendo la penitenciaria. Hay un cuestionamiento moral a las decisiones de los ciudadanos y se les exige casi que irreflexivamente cuestionar esas órdenes en el contexto de este dispositivo. Yo creo entonces que lo que estamos viviendo hoy precisamente corresponde a ese concepto de dispositivo que
Foucault y Deleuze nos describían hace más de 30 años. En este mismo ejercicio reflexivo, entonces, habría que preguntarnos qué funciones cumple este dispositivo de la pandemia, cómo afecta las garantías de los ciudadanos, cómo afecta el sistema penal, entendido como un mecanismo de control social, cómo afecta este dispositivo el mundo de la prisión. También, y mirando en una perspectiva más a futuro, también es necesario cuestionarnos si estas decisiones, este contexto de autoritarismo que estamos viviendo hoy, se superarán una vez pasada la excepcionalidad o se normalizará la excepcionalidad. Es decir, todas estas normas que hoy se nos presentan como excepcionales a la luz del dispositivo de la pandemia, serán normas que se deroguen o pasen al pasado una vez superemos la pandemia, o como ha ocurrido y como la historia nos muestra, la excepcionalidad se volverá la regla y estos ejercicios de autoritarismo tendremos que irnos acostumbrando a vivir con ellos. Estamos entonces sentando las bases para un futuro control social, para un nuevo control social que se base en el control digital. Recuerden las medidas que también se nos han impuesto aquí en Medellín, la plataforma Medellín Me Cuida, a nivel nacional el Corona App, y en Bogotá la muy cuestionada plataforma de Bogotá Cuidadora. ¿Son acaso estos medios para prevenirnos frente a la pandemia, o son estos medios más bien nuevos de control social bajo los cuales nos están preparando para una vida futura, ¿cierto? Manuel Iturralde, que es un profesor investigador de la Universidad de los Andes, en un texto muy interesante que se denomina Castigo, Liberalismo Autoritario y Justicia Penal de Excepción, nos plantea eso. La historia republicana colombiana no ha sido más que una serie de excepcionalidades que legitiman el uso del derecho penal para perseguir enemigos muy diversos en el tiempo, y que finalmente, una vez el enemigo desaparece o lo podemos controlar, pues la excepcionalidad del discurso penal se vuelve una regla general. El Estatuto de Seguridad en su momento así lo fue, y no sería extraño pensar que las normas excepcionales de hoy también vayan a adquirir la normalidad en el futuro. Voy a cerrar porque seguramente habrán también interesantes reflexiones de los dos profesores que nos acompañan, con una alusión a un texto también muy interesante en el contexto actual, que es un texto de Boaventura de Sousa, que se llama, o que plantea mejor, que un Estado democrático, como lo conocíamos anteriormente, no lo estamos viviendo hoy, sino que estamos efectivamente en estados de excepción que pueden o ser democráticos o ser antidemocráticos. Boaventura, en ese texto que refiere esa categoría también de la pandemia, nos habla de un concepto que es la sociología de las ausencias. Y al hablarnos de la sociología de las ausencias, Boaventura nos plantea el dilema, la aporía que estamos viviendo hoy, en la cual se nos exige, para ser solidarios con los demás ciudadanos, excluirnos y encerrarnos. Estamos ante una nueva era de los muros que ya hemos venido construyendo hace mucho tiempo. Los muros que separan el Imperio del Norte con México, por ejemplo, y otros tantos ejemplos que podríamos dar. Hoy lo que tenemos es unos muros más cercanos, las celdas que construimos en nuestros domicilios, no podemos salir de allí, y se nos exige que estemos ahí con un discurso de solidaridad para cuidar a los demás, para cuidar a nuestros padres, a nuestros niños, a nuestros ancianos. Hoy aceptamos y se nos exige además la reclusión para ser solidarios. Paradójicamente, se habla entonces de una solidaridad a distancia. Boaventura, digamos, resume esto en el concepto que él denomina la sociología
de las ausencias. En ese texto que les digo que se denomina La cruel pedagogía del virus, que es un texto que también se publicó hace muy poco. Sin embargo, Boaventura también nos hace un llamado y casi una exigencia a tener cuidado con esos discursos que hoy redundan por allí, que implican o que han planteado que el virus o la pandemia es una pandemia democrática, porque tan se puede infectar el pobre que no tiene empleo como el magnate millonario o el alto funcionario del Estado. El llamado de atención que nos hace Boaventura es que tengamos mucho cuidado con esos discursos en la medida en que existen elementos discriminatorios que, digamos, golpean de una manera más fuerte a un sector de la población que a otros. Hay unas personas, como las mujeres, que tienen ese rol de cuidadoras, los trabajadores informales y callejeros, los habitantes de calle, quienes viven en barrios marginales sin acceso a agua potable o a los servicios básicos, que según datos de la ONU son el 25% de la población mundial, inmigrantes, ancianos y particularmente los privados de la libertad, que son personas que, en palabras de Boaventura, están condenados a vivir al sur de la cuarentena. Es decir, son aquellas personas que sufren los estragos más fuertes de esta pandemia, que es de todo menos democrática y seguramente golpea con una fuerza abrumadora a esta clase de personas y no tanto a otras. Nos hace una advertencia entonces también para, digamos, llamarnos la atención en que no es que esté todo perdido o que ya debamos sucumbir ante este escenario que pareciera ser tan trágico. Nos dice Boaventura en ese texto que el regreso no va a ser sencillo, no va a ser igualitario para todos, pero debemos pensar en alternativas, pues este contexto nos permite pensar en esas otras formas. Y aquí es donde yo llamo la atención en lo que es el llamado pues a este conversatorio, y es a que el contexto actual nos puede servir también para repensar todo lo que es la privación de la libertad. Profesor Diego nos hacía un muy buen recuento de cómo han sido las estrategias o las medidas gubernamentales para tratar de frenar lo que ha sido denominado un proceso de descarcelación, que ha sido exigido por organismos internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización Mundial de la Salud, otros organismos de derecho internacional que le han exigido a los estados, le han hecho un llamado de atención para iniciar estrategias de descarcelación que permitan entonces la ejecución de sanciones penales o la utilización del derecho penal, no solo acudiendo a la institución carcelaria y penitenciaria, sino buscando formas alternativas y en todo caso menos severas para conjurar la crisis actual del coronavirus. Antes de esta pandemia era impensable en nuestro contexto hablar de descarcelación. Yo hace unos días presencié un jocoso debate en la Cámara de Representantes, donde citaban a la ministra de Justicia a dar cuentas de qué acciones estaba haciendo para lograr ese propósito de proteger del COVID a los que están recluidos y detenidos en las diferentes cárceles y penitenciarías del país. Y me parecía gracioso porque casi que le exigían estrategias y regulación para lograr ese deshacinamiento o esa descarcelación que les permitiera reducir los índices de posibilidades de contagio en el ámbito carcelario. Y digo que me parecía curioso y jocoso porque 15 días después vemos que esos mismos congresistas están aprobando una reforma constitucional que permite una cadena perpetua en lo que yo llamo una especie de esquizofrenia punitiva, ¿cierto? Un día estamos exigiendo garantías y derechos a los privados de la libertad y al otro día estamos condenando a la población colombiana a sufrir la indeseable prisión perpetua. Entonces, digamos, con ese llamado, yo creo que, digamos, siguen habiendo hoy posiciones que nos permitan seguir construyendo o fundamentando una teoría penal y penitenciaria
que se fundamente en esas ideas del garantismo penal de Ferrajoli o del derecho penal mínimo, y que nos permitan pensar, si bien sería también ilógico pretender que la prisión va a desaparecer en el corto o mediano plazo, por lo menos sí pensar en que existen posibilidades que nos permitan hacer un uso distinto del escenario del dispositivo del castigo a la prisión. Y el virus, la pandemia, este dispositivo nos ha permitido pensar en eso, en mirar formas alternativas a la sanción penal, al encierro carcelario, para legitimar el ejercicio del poder punitivo y en esa medida entonces racionalizarlo un poco. Yo creo que, digamos, ese es un llamado interesante que habría que hacer, pero insisto, bajo las lógicas autoritarias con las cuales se está moviendo hoy el ámbito jurisdiccional para la expedición de leyes penales, casi que nos llevan a pensar en un pesimismo más que en un optimismo frente a esta situación. Entonces, yo también quiero cerrar con esa idea que nos planteaba Boaventura en el texto y que en algún momento también Walter Benjamin nos decía que mientras existan posiciones que defender, es necesario mantenernos en pie de lucha para tratar de cuestionar eso que bien el profesor nos acaba de mencionar, Diego, de que las cárceles y las penitenciarías, como lo decía también un jurista italiano que es Pavarini, Máximo Pavarini, las cárceles son zonas de no derecho y cualquier pretensión de humanizarlas o racionalizarlas va a estar en contra del sentido común. Yo cerraría hasta ahí, quedo a disposición de ustedes para seguir dialogando al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Cristian Leonel Guardia López por sus apreciaciones. Vamos a dar entonces un paso a la doctora Aura María Pérez Laiseca. Ella es economista, servidora pública en el sistema carcelario con una amplia experiencia en los temas carcelarios, coordinadora del área de planeación COPET de Medellín, defensora de derechos humanos y representante sindical. Doctora, muy buenas tardes y bienvenida. Bueno, buenas tardes. Voy a retomar las palabras del doctor Cristian Leonel Guardia sobre la situación que estamos viviendo en el tema de prisión, del virus y el castigo, de lo que realmente estamos viviendo los ciudadanos. En ese momento es una prisión para muchos, un castigo, y lo vemos cuando en las redes sociales y en las noticias se habla de las fiestas clandestinas, donde la gente está incumpliendo la norma para hacer uso de lo que considera lo mejor para ellos. Y muchos están siendo llamados jurídicamente. Este tema de la pandemia, yo creo que nos cogió a todos desapercibidos. Yo soy funcionaria pública, soy funcionaria penitenciaria, pero quiero también dar a conocer que como institución el INPE ha estado al frente de la situación. Desde el mismo momento, en cabeza del director general, se han hecho acciones que han permitido que el tema del virus no sea tan grande en las cárceles. Hoy podemos mirar que tenemos 1.547 personas internas con el virus. Esto nos corresponde a un 1.41% del total de la población que decía Diego, de 109.000. Tenemos 170 funcionarios, y entre funcionarios y de custodia y administrativos y auxiliares, lo cual corresponde al 1.43%. Y de los 132 establecimientos carcelarios, tenemos 17 que presentan problemas del COVID. Esto corresponde al 12.87%. Si bien es cierto, se ha cuestionado muchísimo el tema de la pandemia en las cárceles, miremos las estadísticas que también muestran que ha habido una contención del virus y que las medidas en su momento han sido unas medidas que realmente están dando un castigo para los PPLs, porque no tener visitas, no tener visitas de sus familiares, visitas conyugales, el tema de la redención, el tema de sus trámites jurídicos, porque se está demorando mucho más,
eso también es un castigo. Entonces ahí ellos se sienten mal, porque lo veo cuando Diego hablaba del 23 de marzo, si bien es cierto, ellos estaban gestando en todas las cárceles a raíz del COVID una serie de acciones que los que estamos trabajando en cárceles y vivimos esa situación, es unos días oscuros para nosotros, pero que se ha contenido el tema del virus, a pesar de que la población carcelaria reclama esos derechos que tiene para que sus familiares estén visitándolos, estén compartiendo con ellos, y uno entiende que en estos momentos es más castigo el tema del manejo y el control que se le está dando a la población carcelaria. Si bien es cierto, el tema de la pandemia hoy lo lleva a uno a tomar algunas lecciones y a mirar que hay que hacer unos cambios en la normatividad penal, en la normatividad penitenciaria. Si recuerda el doctor Diego, que como decía al principio de la conferencia, usted estuvo también en prisión. Hoy los guardianes del INPE pagan más prisión que los mismos PPLs. Y la sociedad les está exigiendo que ojalá permanezcan en cuarentena para que no infecten a los PPLs. Y entonces es allí donde se cree que nosotros como funcionarios penitenciarios somos como robots, como máquinas, dejamos de ser como personas para que no vayamos a complicarle la vida a los PPLs. Pero también nosotros como funcionarios penitenciarios nos ha llevado a cuestionarnos algunas normas que están dentro de nuestro reglamento, y por eso vuelvo y retomo con Diego, es que antes de la pandemia, yo hice un meme que decía, antes de la pandemia, oler alcohol era una violación a la norma al interior del establecimiento carcelario. Hoy es necesario oler alcohol para protegernos, o sea que ya nos cambió este contexto de esa norma. El tema de la tecnología, tan cuestionado es el tema de los teléfonos al interior de los establecimientos carcelarios, teléfonos celulares, ¿no? Y se hace necesario hoy los teléfonos celulares para que los internos puedan compartir con sus familias. El internet es algo tan vital en estos momentos para poder hacerse el tema de las audiencias y las visitas virtuales. Si tuvieran más facilidad el tema del internet, no 5 computadores restringidos, de pronto si en los patios todos contaran con estos medios, hoy los internos de pronto estarían haciendo educación a distancia como lo están haciendo la mayoría de los estudiantes en Colombia, y no se les está perjudicando. Entonces, hoy, ¿qué hacemos con los estudiantes PPL? Llevarles unos folletos y ponerlos a trabajar. Y tenemos que trabajar sobre esa parte, pero eso es algo complicado porque no hay el personal necesario para hacer ese control físico en cada PPL. Mire la importancia de temas que para nosotros antes estaban restringidos. Hoy todas esas restricciones tienen que llevarnos a pensar que tenemos que hacer unos cambios en nuestros reglamentos internos, en las mismas leyes que están en el Código Penal, porque todas esas restricciones hoy vemos que las necesitamos para poder atender ese tema de la pandemia. Los internos en los establecimientos carcelarios hoy, por ejemplo, y les cuento, yo hablo desde la realidad, es que el tema de lo que ellos anhelan mucho más, que es la excarcelación. Para mí la última normatividad no ha sido tan efectiva en el caso de Pedregal, y el doctor Ruiz lo conoce. Nosotros en el caso de Pedregal tenemos internos que están excluidos de todos los beneficios. Vámonos, el tema de la tercera edad, de los viejitos. Si sabemos que los señores de tercera edad, ¿por qué están en una cárcel? La mayoría están por violación a menores, por violaciones, por actos sexuales abusivos. Y por eso cuando el doctor Cristian hablaba que hoy, que le llamaba la atención el tema que estaban legislando para la cadena perpetua, yo me he puesto a cuestionar cómo diablos hoy hablamos de cadena perpetua en Colombia si ni siquiera tenemos los espacios necesarios para tener
a las personas detenidas por tanto tiempo. No lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer con estas personas que les estamos diciendo que van a estar por cadena perpetua y que la mayoría, hablo de la mayoría, de los de tercera edad, que estamos hoy pidiéndoles beneficio, que para que estén en su casa, están por este delito? Entonces, es una cosa ilógica que se da en este país. Y de la ministra de Justicia, antes de comenzar la pandemia, frente al tema de las personas que se encuentran en las estaciones de policía, viendo que nos están acosando las mismas estaciones de policía para que las recibamos internos, ella dio una orden. ¿Cuál es la obligación del INPE frente a la población privada de la libertad? Los condenados, ¿sí? Y entonces es allí donde les está obligando hoy a los entes territoriales a asumir su responsabilidad para los sindicados. Pero nadie quiere hacerse cargo del tema de los sindicados. ¿Por qué razón? Porque este número es mucho mayor que el tema de los condenados y genera muchos más gastos que una persona que está condenada. Un sindicado requiere de audiencias, requiere de muchos desplazamientos que aumentan mucho más la carga de gastos de funcionamiento. En cambio, el condenado se saca muy poquito. Si bien es cierto, nuevamente se retoma con este tema de lo que nosotros queremos, que no se lleve tanta gente a cárcel y se tomen otras opciones para que estas personas estén allí mientras los llevan a un juicio. Realmente se ofrece lo que llamamos las APP. Ayer veía que para Medellín ya están retomando nuevamente el tema, lo cual tampoco va a solucionar el problema que tenemos nosotros hoy en las cárceles. Eh, una de las cosas que también miraba yo con el tema de la pandemia, viendo los cambios que nos está llevando esto, un juez podía investigar a un funcionario penitenciario por fraude procesal porque podía certificar a un interno por una redención en educación si no le estaba haciendo el seguimiento. Y me pregunto, cuando le estamos entregando en los patios, no en las aulas, le estamos entregando en los patios estos folletos para que ellos trabajen y que nosotros realmente no estamos controlando. Entonces allí también vendría a preguntarse uno si los jueces deben hoy pensar que esto es un fraude procesal para que haga parte de los documentos necesarios para la libertad de un interno. Nosotros realmente, como funcionarios penitenciarios, les cuento, ha sido muy difícil el tema de la pandemia. Más que para mí que soy administrativa, mucho más para el personal de custodia y vigilancia. Yo como representante sindical, ¿a qué he acudido precisamente para que se garanticen los equipos, los elementos de bioseguridad de mis compañeros a tutela? Y lo hice en representación de mis compañeros, pero también pedía por la población privada de la libertad, porque es preocupante que las entidades que están al frente y la obligación de atender esta pandemia, todo el mundo esquive la responsabilidad y crea que el único responsable dentro del sistema penitenciario es el INPE. Los PE dicen, los funcionarios penitenciarios no nos corresponden a nosotros y por norma ustedes lo saben que el decreto que le establece las funciones a la OSPE habla de las dotaciones de los establecimientos carcelarios. Preocupa muchísimo porque los presupuestos para los papeles es muy recortado y el tema de los elementos de bioseguridad son necesarios. Escuchar un interno que lleve un mes con un tapabocas es algo grave, ¿sí? Y se da. Muchas veces la gente cuestiona, ¿es mejor que estén afuera los internos? Realmente es mejor por muchas razones, pero igualmente yo pienso que en las cárceles también se ha logrado contener el tema de la pandemia a pesar de las dificultades. Un interno se enferma y le corren inmediatamente. Un ciudadano nos enfermamos y para buscar esa atención nos demoran totalmente. El problema el problema de la pandemia con la población privada de la libertad es que en estos momentos todo lo que eran los servicios para ellos están muy restringidos.
no está restringido el tema de salud, pero sí está restringido todo lo que tiene que ver con la parte jurídica, con la parte de redención. Porque es que en los talleres, por ejemplo, como hablamos, los talleres donde redimen pena, las aulas donde redimen pena por el tema del COVID, todo eso en esos momentos ha tocado cambiarse prácticamente cómo funcionaba. Y ahí es donde se están perjudicando la población privada de la libertad. El trámite jurídico. Si bien es cierto, en las cárceles nosotros no contamos con muchos funcionarios para hacer todos los trámites, gracias a Dios, en los establecimientos de aquí del área de metropolitana, lo que es Medellín y Pedregal, contamos con unos contratistas de la alcaldía de Medellín para hacer ese tipo de trámites, porque realmente puedo contarlo y Diego lo conoce muy bien, el área jurídica de Pedregal son 4 o 5 funcionarios para hacer el trámite, cuando hay una población muy alta que requiere todos estos trámites. El tema de las brigadas jurídicas está en stand-by en estos momentos porque uno se apoyaba muchísimo con las universidades y las universidades en estos momentos no pueden ir a los establecimientos carcelarios. Entonces, mire que todo el tema de la pandemia nos ha perjudicado muy seriamente a nosotros como entidad y a pesar de que Diego mostraba las cifras de excarcelación para el tema del COPE, no ha sido muy beneficioso. Si nosotros miramos el COPE, para marzo estaba con una población en hombres de 2.457, hoy tenemos 2.349. O sea, no nos hemos beneficiado en salida de internos por lo que les contaba anteriormente, es el tema de los delitos que tiene la población carcelaria de Pedregal. Realmente el virus nos ha cuestionado en todos los sentidos de la palabra. Y hoy la invitación como funcionarios penitenciarios es qué va a pasar después, porque esto no va a ser ni para diciembre, yo creo que eso nos va a llevar mucho más tiempo. ¿Qué va a pasar con toda la reglamentación que hoy ha tocado abrir puertas, el tema del alcohol, de la glicerina, el tema de una cantidad de elementos que antes, y la prohibición de que usted se tape la cara como interno, usted lo sabe, usted no se puede tapar la cara porque eso era imposible. Hoy toca estar tapado para poder protegerse. El tema de los guantes, que toca determinar, eso tiene que llevarnos a que todos nos replanteemos, tanto la academia como la parte judicial, como los mismos funcionarios penitenciarios, que aquí hay que hacer cambios porque esta pandemia nos llevó a pensar que no era como nosotros de forma exegética queríamos aplicar la norma. Hay que hacer cambios para poder ajustarnos a la situación, porque hoy el tema es la tecnología, que se hace fundamental para todo, y el tema de que hay elementos necesarios para la protección del ser humano y sobre todo en sitios donde el hacinamiento es tan alto como en los establecimientos carcelarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y por su apreciación vamos a dar entonces paso al doctor Carlos Arturo Ruiz. Él es abogado, doctor de Derecho de la Universidad Santo Tomás, magíster en Derecho de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Universidad de AFID y especialista en Derecho Penal de la Universidad Libre. Doctor, muchísimas gracias. Bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, a mis compañeros de mesa, por la oportunidad que han tenido de abrir este espacio de formación, o al menos de diálogo, sobre aquel tema que algunos sociólogos o psicólogos sociales nos dicen que de aquello que no hablamos, eso no existe. Me parece que este es un espacio, este conversatorio nos pone o nos permite poner en palabra precisamente esta nueva lógica de control social a la cual aludía el profesor Cristian. Yo quisiera iniciar esta conversación a partir de una intervención que hace el profesor Fernando Tenorio en un texto que se llama Morir de cárcel, paradigmas humanistas desde el virus de nuestro tiempo de este año. En este texto, el profesor Fernando Tenorio nos recordaba algo
que de alguna manera desde los inicios de formación en la academia, en la universidad, en la época de la universidad, que teníamos presentes. Y es que nuestros profesores nos enseñaban de que hay una cárcel legal y hay una cárcel real. Y al parecer, este espacio del coronavirus permite vislumbrar o que salga a la luz pública la función de la cárcel o de la prisión real. Y el profesor Fernando Tenorio, en este texto que hago referencia, nos dice que efectivamente la prisión tiene la función real de gobernar la pobreza. Y cuando toca el tema del gobierno de la pobreza, el profesor nos está recordando precisamente el concepto de biopolítica del profesor Michel Foucault. Esto es una sociedad del control que busca gobernar las comunidades. No es el biopoder, no es la administración y el gobierno de las vidas individualmente consideradas, sino que es la biopolítica, el gobierno de las masas. Y en este caso de las masas que provienen o que hacen parte de la violencia y el desamparo estructural. Y esa pobreza entre nosotros tiene carne y tiene piel. Y esa carne y piel está en la prisión representada. Y aquí quiero usar unos datos estadísticos de la regional noroeste. Está representada, por ejemplo, en mujeres que para la época del año 2019, todo el año del 2019, oscilaban entre los 18 a 29 años para el 2019, con un 35.5% de mujeres privadas de libertad en la regional noroeste, que como ustedes saben, comprende personas privadas de libertad en el departamento de Antioquia, en el departamento de Chocó. Para mujeres entre 18 a 29 años. Para hombres, teníamos para ese mismo tiempo, entre esa misma edad, entre el 18 a 29 años para el 2019, teníamos 45.347 jóvenes para un porcentaje del 39,4%. Y si vamos a mirar, por ejemplo, el grado de escolaridad, ¿cierto?, de la población que tenemos en nuestros establecimientos penitenciarios y carcelarios dentro de la regional noroeste, para el 2019 teníamos 5.972 internos y letrados, que se corresponde al 4.8%, con grados de escolaridad de primero, primerito de primaria, segundo, tercero. Teníamos una representación del 12.8% y aquellos que están entre cuarto y quinto de primaria con un porcentaje del 20.5%. Población reclusa en educación básica, secundaria y media vocacional. Teníamos o tenemos un 17.5% de población correspondiente a 21.653 PPLs para el 2019 con grados de sexto y séptimo. Grados 8 y 9 que se corresponden al 15% para un total de 18.526 PPLs. Grado quinto teníamos 6.7% y grado 11 teníamos un 1% de población reclusa. Y con educación superior tenemos para el 2019 651 tecnólogos. Para universitarios teníamos 1.332 universitarios y especializados teníamos 332 especializados. Teníamos 32 especializados. Esta población es la que está representada en nuestros establecimientos penitenciarios. Efectivamente,
al parecer, lo que plantea el profesor Fernando Tenorio y toda su escuela, y confirmado por Manuel Iturralde, nos dice que efectivamente la cárcel nace para gobernar la pobreza. Y hay una cosa muy interesante que nos dice Fernando Tenorio en ese texto, y es que se puede partir de la siguiente hipótesis. Incluso antes del nacimiento de la prisión, el castigo penal, la sanción penal, también era para gobernar la pobreza. Es decir, siempre hemos tenido la violencia institucional para aquellos que son considerados excedencia humana o, por un clásico literario, como aquellos miserables, porque no tienen cabida al interior del sistema. Claro, y es que efectivamente la pena cambió. Claro, las reacciones sociales frente a la desviación se modificó. En el pasado teníamos unas penas aflictivas, tormentosas, suplicios, como dice, como nos recuerda Michel Foucault en su texto de Vigilar y Castigar. Y pasamos, claro, a una época de la modernidad, en donde ya el poder se somete a la ley, al Estado de Derecho. Sin embargo, ese cambio de práctica de castigo conserva su naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza? El sufrimiento que genera cualquier tipo de reacción social o de castigo a esa población que ha sido previamente seleccionada y castigada. Cuando a la persona se le castiga, se le modifica su estatus, su condición. Se ha degradado y hay un texto de Iñaki Rivera, incluso su tesis doctoral, que nos permite en su trabajo poder leer la injustificada degradación del ciudadano y cómo las organizaciones sociales podrían ser respuestas para reivindicar los derechos de aquellas voces. Como pueden ustedes notar en esta presentación del profesor Tenorio, que es el que estoy soportando mi intervención, lo que nosotros notamos es, claro, el castigo, las reacciones sociales, que siempre recae sobre aquellos que la clientela sigue siendo lo mismo, los pobres. Nos tenemos que preguntar es hasta qué punto tenemos que soportar humanamente hablando, si se quiere, o admitir humanamente, o niveles de tolerancia, si se quiere, frente a la experiencia del sufrimiento. ¿Cuánto sufrimiento? Y cuando yo miro y veo las declaraciones que hacen los compañeros que me antecedieron y los datos que nos presenta la doctora Aura María, me recuerda el texto de Neil Christian, sobre este texto bellísimo que tiene él sobre los límites del dolor. Y allí en ese texto sobre el límite del dolor, el profesor nos dice que lo paradójico de este dolor es que es un dolor intencionado. Es intencionado. El castigo es un mal que tiene la intención de causar este dolor. Claro, y el sufrimiento que genera, ¿cierto? Es un sufrimiento que se impone a través del Código Penal como control social formal. Y en este texto de los límites al dolor, el autor inmediatamente nos define, nos caracteriza las prisiones como esas instituciones que él dice que se deberían denominar lugares que infringen dolor. Pero cuando les decimos a los penalistas que la prisión y que su sistema penal es un sistema del dolor, esto es rechazado porque es mejor enmascarar la realidad y ponerla a derivar a partir de las fantasías, de las funciones y papeles que cumple el sistema penal. Claro, porque es que imponer dolor de manera consciente, imponer sufrimiento de manera consciente, eso devela la naturaleza humana, una naturaleza que
goza o el mismo Tenorio plantea, coloca como chivo expiatorio precisamente a esta población marginada, excedente, excluida de la lógica del liberalismo económico. Cuando uno le dice al poder, ¿cierto? Cuando uno le dice al poder, a las estructuras de poder y les denuncia este dolor que genera frente a las personas que están recluidas en esos establecimientos penitenciarios, inmediatamente emergen palabras neutralizantes, palabras que permiten justificar este dolor intencionado. Y eso me recuerda expresiones que a veces uno escucha de algunos funcionarios en los establecimientos. Afortunadamente son pocos, porque son más los que en el día a día tratan de mejorar las condiciones del encierro para los privados de libertad, pero uno escucha expresiones frente a algún reclamo de un interno, es para que se dejó coger, usted no tiene que, sino aquí derecho a comer y a dormir. Listo, escucharlo por parte de algún funcionario de eso me invita a la reflexión sobre el asunto. Pero escuchar, por ejemplo, palabras neutralizantes en este espacio de dolor, como las empleadas por el fiscal general de la Nación en estos días, frente a la solicitud de la emergencia penitenciaria y carcelaria, decir que no escarcela porque tenemos los criminales más peligrosos, sí me genera a mí digamos, la invitación a una mayor reflexión, por el mismo concepto de lo peligroso. Porque ustedes saben muy bien que el concepto de peligrosidad es un concepto muy difuso y que el concepto de peligrosidad es una caja de herramientas que lo que ha servido es para que la criminología administrativista precisamente tenga el sistema de prisiones que tenemos y justifiquen las leyes que en este momento nos plantean. Ahí en ese texto de Límite al Dolor, el autor nos recuerda que tanto la idea del tratamiento penitenciario como esa idea que en la década del 70 se nos planteó de que había fracasado y que había necesidad de cambiar y tener un dispositivo distinto o una alternativa distinta, que era aquel de que entonces necesitamos encarcelar para poder prevenir. Entonces, claro, los penalistas, cuando estamos en clase y estamos legitimando una norma de conducta, estamos imponiendo sobre las funciones finas de la pena. ¿Y por qué esta conducta que se quiere prohibir y que se quiere ordenar es necesaria amenazarla con pena? Dice, efectivamente, para prevenir que nos apartemos de ellas y poder mantener el estatus o la convivencia pacífica. Entonces, desde los últimos años para acá, todo el funcionalismo en clave de las funciones preventivas de la pena vienen a justificar toda la teoría del delito, una teoría del delito que se aparta cada día más de la realidad y se mete en ese mundo del normativismo, que es un normativismo que, vuelvo y repito, no responde a la realidad. Pero claro, tanto la prevención general como el tratamiento penitenciario tenían como función modificar conducta. Es decir, el pobre, al marginado que tenés ahí, lo encerramos en el pasado para que adoptara, cuando surgió la prisión, para que adoptara la disciplina y fuera a la fábrica e introyectara el respeto a la propiedad privada. Hoy les amenazamos y les encerramos para que, a pesar de que no acceda a la capacidad de consumo que se pone en un modelo económico como el que tenemos, al menos introyecte el respeto a la propiedad privada. Es decir, sigue la lógica del respeto a la propiedad. Entonces, toda esta administración de dolor soportado sobre la prevención en clave de la peligrosidad nos enmarca a decir, oiga, y es que la administración del dolor se puede someter a límites, ¿cierto? A límites. El profesor Juan Busto Ramírez nos decía, la pena es lo único que le queda al Estado para autoconstatar su existencia. Y nosotros vemos en el Estado colombiano que, claro, ¿cierto? A través de la prisión de aquellos excedentes, constatamos, nos protegemos y ponemos la mirada
hacia aquellos que siempre se han seleccionado para proteger a determinados miembros o clases sociales. Pero la administración del dolor se presenta entonces para presentarnos un Estado que está haciendo algo, que es un Estado fuerte, que se necesita mantener. Contrario a la clase privada de libertad o a la población privada de libertad, joven, con escasos recursos, sin tener nada que perder, se enfrenta a la decisión que hacía ahorita el profesor Diego Arias cuando iniciaba la condena, su intervención y el coronavirus en prisión. En Bogotá se deciden, se resuelven de manera, en el uso de la violencia, si se quiere, o sobrepasando las normas de convivencia en el establecimiento, un número de reclusos, de tomarse el establecimiento y fugarse. Porque ¿quién dice que en esas condiciones no hay un derecho a la fuga? Y allí mueren 24 personas. Y uno se preguntan, ¿pero qué pasa que estos condenados resuelven apuntarle a tomar esa decisión tan ática hacia la muerte? Y es que, como dice el profesor en este texto de los límites al dolor, es que al excedente humano, al condenado, en estas condiciones de marginalidad y pobreza, de toda esta pobreza estructural que tenemos allí, no tiene nada que perder. ¿Cierto? ¿Qué tiene que perder el condenado si ya le han quitado todo? ¿De qué lo van a amenazar? ¿De trabajo? Cuando, dígame cuántos tenemos allí antes de que los capturaron que tuvieran formalmente un empleo. No tiene nada que perder, siempre ha estado por fuera del sistema. ¿Qué lo vamos a controlar? Amenazando de que si reincide va a perder sus relaciones familiares, cuando ya detrás del encierro ya las perdió. ¿Qué familia tiene que perder si están disfuncionales? Nosotros cuando acompañamos a través de la universidad estos programas de tratamiento, vemos la necesidad de fortalecer estos vínculos familiares, y hay internos que nos dicen, es que no queremos que venga mi familia, yo no quiero que mi familia viva las condiciones de una visita familiar, no quiero vivir la angustia que genera cuando se van, etcétera, y otros deciden definitivamente no volver. Las mujeres son totalmente abandonadas por parte de sus compañeros afectivos, y los hombres obligan a las mujeres a que asistan allí. Entonces, han perdido sus vínculos familiares. No tienen nada que perder. Que sus familias, sus padres y sus madres sufran, pues ya de hecho el encierro está generando sufrimiento. Entonces, ¿qué genera el encarcelamiento? Pues esas conductas suicidas. Y 24 jóvenes deciden apostarle a esa decisión. Una decisión, vuelvo y repito, que el único responsable de ella es el Estado. Es el Estado, un Estado indolente que no permite de alguna manera humanizar, si se quiere, o de manera racional hacer uso del castigo. En ese texto, de Neil Christie, Límites al Poder, él tiene una apuesta que me parece muy pertinente para esta época de pandemia, y es rescatar el mínimo de dolor posible. Y en términos de Foucault, uno diría, claro, las razones del Estado hay que racionalizarla, porque la racionalización de la gobernación de la población implica tener en juego, en cabeza del Estado, dos cosas. Primero, el control social que ejerce. Pero dice Michel Foucault en una de sus conferencias últimas, dice, claro, pero también gobernar implica la felicidad de los que gobiernan. Y de alguna manera el Estado, en esas razones del Estado, control y felicidad de los que gobierna, pues creeríamos nosotros que cumpliría un papel muy racional el mínimo de dolor posible, como lo plantea el profesor. Porque todos sabemos, y ya la doctora Aura María lo planteaba y los demás compañeros lo planteaban, todo lo que genera el encierro, todas las enfermedades mentales que genera el encierro y los desquebrajamientos de los vínculos familiares y afectivos, y la modificación física y mental que genera el encierro a las personas que tenemos privadas de libertad. Ahora, estos límites al encierro no son un regalo que el poder nos da, sino que son unos límites que se establecen precisamente en ese proceso de racionalización del dolor que genera y el sufrimiento que genera el encierro, que están representados en lo que nosotros reconocemos como los derechos humanos.
Entonces, claro, dentro de la misma legalidad surge entonces los derechos humanos de los privados de libertad como un límite al dolor generado de manera intencional por parte del Estado. Y esos límites consagrados en los derechos humanos nos permite también pensar en una figura jurídica, porque como bien nos recordaba ahorita el profesor Cristian, si bien es cierto, algunos teóricos nos dicen que la prisión es un espacio de no derecho, también es cierto que en términos de la cárcel legal, ellos están allí privados de libertad, sujetos al Estado en una relación especial. Y esa sujeción especial pone al Estado como garante de la vida de todos y cada uno de los privados de libertad de la población que allí tenemos. Y en ese mismo límite formal, si se quiere, hay que acudir a un metaparadigma consagrado en el Código Penal colombiano en su artículo 4. Y es que, quieras o no, los que están allí están para reinsertarse socialmente, regresar y retornar socialmente. Eso te lo plantea el artículo 4 del Código Penal colombiano, la reinserción social. Entonces, claro, el límite al dolor, las posibilidades de encarcelamiento serían posibles si nos ponemos en serio, si tomamos en serio los derechos humanos. Y si efectivamente, como han propuesto desde otras latitudes, que si lo han propuesto ellos desde sus lugares de origen, mucho más en América Latina, si nos concentramos en hacer posible la reducción del dolor. Creo que me pasé, no sé cómo estaré de tiempo, pero quería dejar mi intervención en ese sentido. No le estamos regalando nada a nuestra población privada de libertad. Simplemente es reconocerle, no concederle, reconocer lo que ya el Estado colombiano se ha comprometido, y es el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. En este sentido es mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Ruiz, por su intervención. A todos los invitados, muchísimas gracias. Creo que tenemos unas preguntas que quisiera que nos pudieran colaborar. A través de Facebook Live se hicieron estas preguntas y se las quiero presentar entonces. Una yo creo que es la doctora ahora que nos podría colaborar con esta pregunta. Dice, ¿qué acciones positivas alternativas ha adoptado el IMPEC y el Ministerio de Justicia para garantizar el derecho a la visita de la población privada de la libertad? Bueno, como les decía anteriormente, en este momento nosotros les estamos brindando a la población privada de la libertad para que tengan contacto con su familia las visitas virtuales. Voy a darles, por ejemplo, para el mes de mayo, tengo aquí unos datos porque precisamente la Procuraduría esta mañana me pedía la información acerca de qué visitas virtuales habíamos dado en el mes de mayo. Nosotros en el tema de mujeres, como era el Día de la Madre, fue mucho más el número de atenciones que se hicieron en la estructura 3 de mujeres. Tenemos que en mujeres fue 985 visitas virtuales y en hombres fueron 197. Ahorita para el mes de junio, que ya tengo el dato, también se invirtió por el tema del Día del Padre. En esas visitas virtuales no es una persona, participa toda su familia. El tiempo sí es muy contado porque la idea es darle la oportunidad a toda la población carcelaria. Y allí es que se hacen unos cronogramas para que los internos puedan tener esta relación con sus familias. Mensualmente se organizan cronogramas en las diferentes estructuras y se programa como se hacía la programación de las visitas los fines de semana. Muchísimas gracias, doctora. Y sí, tenemos también otra pregunta, no sé también quién nos podría colaborar. Dice, sabemos que el sistema no resocializa. Las condiciones no construyen una acción que posibilite un cambio en el recluso. ¿Por qué se sostiene este sistema? No sé. O si quieren yo les puedo dar una idea, que es una típica pregunta de
de los estudiantes cuando ven el curso de Derecho Penal, ¿cierto? Ahí lo importante es considerar que una cosa son los fines de la pena, están en el artículo 4 del Código Penal, y otra cosa son las funciones que efectivamente cumple, ¿cierto? Los fines de la pena que están descritos en la ley penal, que entre otros tiene a la resocialización como protagonista, se entiende como fines porque son el motivo, el objeto de legitimación de la imposición de la sanción. Es decir, para el condenado y para la sociedad tiene sentido imponer una sanción penal porque puede cumplir ese fin resocializador. Ahora, otra cosa es la función que materialmente cumple esa sanción privativa de la libertad, que ya no atiende al propósito de legitimación del poder punitivo, sino que atiende al ser, a esa cárcel real de la que hablaba el profe Carlos Ruiz. Y en esa medida para nadie es un secreto que la función, ya no el fin, sino la función que cumple la pena, no es otra cosa que infligir dolor a la persona condenada. Eso se puede constatar con un dato empírico. Miren, por ejemplo, que en Colombia, oficialmente, normativamente, la prisión como pena data del año 1837, la sanción privativa de la libertad. Pero el fin resocializador, como fin de la pena de prisión, solo viene a introducirse en la ley casi 100 años después, en 1936. Entonces, una cosa es el fin y otra cosa es la función. Por eso algunos plantean que el éxito de la cárcel o de la institución carcelaria es el fracaso de sus fines. Es decir, la prisión, la cárcel es exitosa, le gusta a la sociedad, la legitima a la sociedad porque no cumple ese fin. Imagínense ustedes donde la cárcel cumpliera el fin de resocializar. Nadie, ninguna víctima quisiera que su agresor fuera a la cárcel, porque en lo que estamos pensando es en retribución, en sanción, en dolor y en castigo, ¿cierto? Por eso, teóricamente y dogmáticamente se sigue sosteniendo ese fin como un propósito a alcanzar que legitima el ejercicio del poder punitivo. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta también aquí expuesta. Nos dices, ¿cómo se está garantizando el acceso a los medicamentos para la población privada de la libertad que requieren tratamientos especiales a raíz de enfermedades de alto riesgo, tratamientos hormonales, etcétera? Bueno, en el caso que conozco, el caso federal, existe como por parte de la OSP, ellos tienen una póliza para enfermedades de alto riesgo, la cual cubre el 100% de la enfermedad, igualmente incluidos los medicamentos. Si bien es cierto, se demora porque ustedes saben, y allí lo hablaba precisamente el doctor Diego, el manejo es a través de videoprevisora, entonces hay que hacer las solicitudes allí, pero los medicamentos para alto riesgo se suministran. Muchas gracias, Doc. Y tenemos también aquí otra apreciación. Dice, el sistema de privación de la libertad a nivel mundial fue ideado sin una pandemia. No podemos pretender que se lleve a cabo todas las actividades normales y a la par evitar el ingreso del virus a los centros de reclusión. ¿Qué podríamos decir ante este comentario? Yo podría hacer un comentario, digamos. A mí me gusta ser ave de mal agüero siempre con el tema carcelario. Y es que, digamos, el tema del encierro, no como una pena en sí misma, desde luego que la cárcel no tiene más de 200 años, pero digamos que el confinamiento y la exclusión siempre han sido los elementos, como lo decía el profesor Cristian, y que lo refieren muchos autores, es un dispositivo. Digamos, el castigo y la sanción siempre han sido una forma, un dispositivo. Y a nivel, digamos, de las pandemias o de los virus, en toda la historia de la humanidad siempre han llevado cuarentenas, ¿sí?
Aquí digamos que hemos hecho cuarentenas de 60 días, de 70 días, que serán sesentenas, será porque digamos que ya la cuarentena la hemos pasado. Pero el tema, digamos, de exclusión de aquel que puede lesionar los intereses de la sociedad, siempre ha sido una dinámica dispositiva de los estados para controlar, para autoproteger la sociedad de aquello que le puede hacer daño, ¿cierto? En ese sentido es que efectivamente muchos autores han trabajado el tema del dispositivo. El dispositivo no solamente es la cárcel, es el castigo, es políticas adversas a los intereses de los individuos. Y lo han trabajado desde Robert Espósito, Canguilhem, G. Deleuze, Zaffaroni, Máximo Sosa, los que usted quiera, han trabajado esos dispositivos como una forma de control. Y finalmente, ya para aprovechar aquí el desorden, yo, digamos, con el tema que plantea el profesor Carlos, es bien interesante todo el tema en ese texto que Morir de cárcel del profesor Tenorio. Volvieron a sacar el texto ahorita al 2020, Morir de cárcel, donde ya está Raúl Zaffaroni, donde está Herbeta, Slokar, el mismo Tenorio Tagle. Y en ese texto se plantea es una forma, un nuevo paradigma que no es otro paradigma que el del ius humanismo. O sea, es por ahí que la cosa tiene que andar. Digamos que la cárcel tiene que reestructurarse desde su misma concepción, ¿cierto? La cárcel tal como la conocemos debe desaparecer. No soy partidario del abolicionismo, pero tal como la conocemos debería desaparecer, porque el confinamiento, ¿cierto?, es de época medieval, no solo en las cárceles, sino también en momentos de virus y de pandemia. Muchas gracias, doctor. Tenemos como una última ya apreciación y es ¿cuál puede ser una fórmula para resolver los problemas del sistema carcelario en Colombia? Sí, sí, una fórmula. Es decir, no, muy brevemente, yo creo que una sola fórmula no la hay. Yo creo que es un conjunto de varias cosas. Es evitar la detención preventiva, es lograr la amplitud de los sistemas abiertos, es revisar el tema de la cárcel telemática, la cárcel electrónica, a través de las tecnologías, poder tener menos personas institucionalizadas, es ampliar el tema de las colonias agrícolas, es un tema de política criminal fuerte, es un tema de bajarle al populismo punitivo, y todas esas medidas organizadas podrían llevar a mejorar por lo menos la cárcel que de entrada ya como constitución misma es violenta. Entonces yo digo que son varias cosas, varias medidas que todas concatenadas podrían llevar por lo menos a morigerar los efectos devastadores que genera la prisión en cualquier parte del mundo. aquí ya de último minuto entró como una preguntita y dice, ¿la cárcel sería un triple castigo para aquellos cuerpos y sexualidades que no se ajustan a la norma? Bueno, yo no sé, Cristian, dale. Sí, no, yo quería dar como una idea también con el ánimo de ir cerrando, digamos, mi intervención con respecto a la pregunta anterior, y es que pues realmente no es que haya una fórmula mágica de existirla, ya la hubiésemos implementado, pero sí hay, digamos, una ruta que han trazado algunos teóricos. Hay un libro, hay un texto de Iñaki Rivera que se denomina Descarcelación, política pública para una reducción de la cárcel, donde él nos habla de una serie de acciones que pueden implementarse a nivel de un Estado para reducir, no para eliminar la prisión, sino para reducir el encarcelamiento masivo. Y eso pasa desde acciones normativas de modificación de las normas penales, pasa por la conciencia de la sociedad en pensarse, digamos, el castigo de una forma distinta a la venganza,
pasa por la conciencia de los jueces de aplicar las normas de una manera garantista, pasa incluso por modificar la estructura como está diseñado el sistema penal y el sistema carcelario. Pasa por el movimiento social y la organización social que tiene que controlar la manera irracional como se ejecutan las acciones penales. Entonces hay como una serie de alternativas que sí nos pueden dar una ruta para un escenario de descarcelación. Y digamos, yo cierro diciéndole a los que están escuchándonos por el Facebook Live que cuando nosotros hablamos de pensar en la población privada de la libertad y en pensar en la posibilidad de que ellos puedan ejecutar sus sanciones penales por fuera del escenario de la cárcel, no es que estemos acudiendo a criterios de que nos da pesar ni de que debemos tener consideración con ellos. Estamos aduciendo criterios de estricta legalidad. Esa cárcel legal de la que habla el profe Carlos nos dice que el principio de legalidad también es un principio de legalidad ejecutiva. La ley nos dice cómo debe ser la ejecución de la sanción penal. Hay un código penitenciario que establece unos derechos y unas garantías. Si un Estado y una sociedad no puede cumplir con esas mínimas garantías, lo que puede hacer es buscar formas alternativas. Ya todos sabemos que la Corte Constitucional ha dicho que nuestro sistema penitenciario está en un estado de cosas inconstitucionales. Yo creo que esa afirmación es categórica. Pero más allá de eso, pensar en la posibilidad de excarcelación en este contexto de pandemia implica no solo pensar en los detenidos, en los privados de libertad, sino pensar en los funcionarios. La doctora Aura nos dice que también ellos sufren las consecuencias de la privación de la libertad. En las familias, la ruptura de esas relaciones familiares y ese fin resocializador debe garantizar eso. Pensar en la sociedad misma, nosotros mismos que creemos que estamos tan inmunes a la cárcel, en cualquier momento podemos llegar allí. De hecho, hoy que nos da tanto susto contagiarnos del coronavirus y de la poca infraestructura hospitalaria que tenemos, recuerden que no hay no hay hospitales ni clínicas especiales para los condenados y los privados de la libertad. Son los mismos hospitales y las mismas clínicas que nos atenderían a nosotros en caso de que estemos contagiados. Entonces, si no hacemos algo para evitar ese detonante de ese foco de contagio tan fuerte que es la prisión y hacemos que todos ellos terminen ocupando esas camas UCI, ¿a dónde vamos a ir nosotros después? Cuando nos enfermemos o se enfermen sus familiares, sus amigos, ¿cierto? Es la última reflexión que quería hacer. Profe Carlos, muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Yo creo que podemos entonces, con un agradecimiento desde la Universidad Santo Tomás de Medellín, al doctor Carlos Ruiz, al doctor Cristian, a la doctora Aura María y al doctor Diego Alonso, por su intervención y su participación en esta discusión sobre un tema tan interesante. Damos entonces sí, una buena tarde para todos. Muchísimas gracias y los esperamos en las próximas disertaciones y encuentros de la Facultad de Derecho de la Universidad. Muchísimas gracias a todos, muy amables.